en conflicto con la ley penal, del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene como objetivo seguir reflexionando sobre las implicancias jurídicas, criminológicas y sociales de la ley número 32330. Para dar inicio, invitamos a los ponentes, por favor, a pasar a la mesa de honor y así poder iniciar esta gratificante ponencia. Invitamos a la doctora María Consuelo Barleta, a la doctora Ana Méndez Cosamalón y al doctor Omar Méndez Irigoyen y el doctor Antonio Peñajupa. Seguidamente, para dar inicio, damos la bienvenida a la doctora María Consuelo Barleta, quien nos dará unas palabras de bienvenida e inauguración del evento. Fuertes palmas, por favor. Buenos días con todos y todas, agradecer su asistencia. Sé que quienes estamos aquí hemos hecho un gran esfuerzo, dadas las fechas, ¿no? Pero bueno, quienes estamos aquí es lo que estamos verdaderamente interesados en esta temática y preocupados de los efectos que está teniendo esta normativa de la Ley 32330. La clínica jurídica de adolescentes en conflicto con la ley penal es finalmente un horario dentro de todo lo que son las clínicas que hay en diversas temáticas relativas a poblaciones vulnerables. Verdaderamente lo que nosotros queremos resaltar es que los adolescentes en conflicto con la ley penal son sujetos vulnerables y no como justamente se plantea mucho en determinados sectores y en parte del imaginario social o colectivo de verlos como sujetos peligrosos para la sociedad. Yo creo que esta ley, la 32330, es una muestra de ello. ¿No? La clínica jurídica de adolescentes en conflicto con la ley penal es una clínica que en realidad tiene vida gracias a los adjuntos de docencia que me acompañan, a los voluntarios que tenemos continuamente respaldando todas las acciones que hacemos. Tenemos cercanía con esta población de los adolescentes en conflicto con la ley penal explícitamente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, ex Maranguita, en donde nosotros lo que hacemos es llevar casos para lograr que los adolescentes logren un pronto egreso, una libertad anticipada, cuando ya cumplió la medida con todos sus objetivos. Y también nosotros damos charlas, vamos al Centro Juvenil a dar charlas con los alumnos y los voluntarios adjuntos para que los jóvenes conozcan que existen beneficios y posibilidades de también lograr un pronto egreso en base a lo que es la evolución de su conducta. Además de eso, este semestre ha sido para nosotros un gran logro haber presentado un amicus curiae. Hemos presentado un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional para justamente respaldar las acciones de inconstitucionalidad que se habían planteado por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Ayacucho. Esperamos que pues en las próximas fechas, como lo comentábamos con parte de los ponentes, podamos haber ayudado con un granito de arena a que esta ley no tenga vigencia por los nefastos efectos que está teniendo en esta población de adolescentes mayores de 16 años que han cometido infracciones graves. Muy bien, yo de verdad quiero agradecer nuevamente su asistencia y agradecer a los ponentes que nos acompañan en la mesa de honor, porque no dudo que en realidad todos los aprendizajes que hoy día nos llevemos van a ser aprendizajes que van a consolidar nuestros argumentos en contra de esta normativa. Y también estamos transmitiendo por redes, el evento va a quedar grabado y esto va a ayudar a que finalmente otras personas que no han podido estar presentes hoy día puedan recurrir a esta información también para pues tomar una postura más clara y poder tener argumentos más sólidos contrarios para que ayuden a justamente contravenir toda esta corriente punitiva de la ley 32330. Entonces declaramos inaugurado el evento e iniciamos con el mismo. Muchas gracias, doctora, por las palabras de bienvenida, y vamos a dar inicio con la primera exposición que está a cargo de la doctora Ana Méndez Cosamalón y el doctor Omar Méndez Irigoyen, quienes compartirán la exposición en la temática Impacto de la Ley 32330 y nuevos desafíos en el sistema penitenciario. La doctora Méndez Cosamalón es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
diplomada en Criminología, aplicada por la Universidad de Chile y magíster en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas por la University of Sussex, donde fue becaria Chevening. Es docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre el 2024 y 2025 se desempeñó como coordinadora del equipo de investigación social penitenciaria y postpenitenciaria en el Gabinete de Asesores del INPE. Y el doctor Méndez Irigoyen es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una amplia experiencia en gestión pública, habiéndose desempeñado como comisionado en la Defensoría del Pueblo, asesor en la alta dirección del Ministerio de Interior, asesor legal de la Oficina de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, ha sido jefe del Gabinete de Asesores, vicepresidente y presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Así que los invitamos a poder iniciar con esta gran ponencia. Fuertes palmas para ellos, por favor. Muy buenos días con todos los presentes. Antes que nada quiero agradecer a la doctora María Consuelo Barleta y a la Clínica Jurídica de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La verdad que nos sentimos sumamente honrados de la invitación, doctora, y sobre todo por un tema tan interesante como este, ¿no? Asimismo, quiero saludar al doctor Antonio Peña Jumpa, que también nos va a acompañar en esta mañana. Siempre es grato para mí, como exalumno de esta casa de estudios, ver a mis profesores y juntarme con la comunidad educativa. Y hoy día, para poder comentar algunos temas importantes de esta ley, todavía vigente, esperemos que pronto se derogue. Y me acompañan a Paula Méndez, que ha trabajado también en el Instituto Nacional Penitenciario, haciendo mucha investigación de campo y como una muestra que el INPE debe utilizar herramientas también sociales para poder llegar a conclusiones fuertes, me refiero a estadística cuantitativa y cualitativa, para ser aplicada a las políticas públicas. Vamos a compartir la ponencia, vamos a hacer 20 minutos, ojalá no me pase de tiempo, y he traído algunas láminas para compartir. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón, disculpa. Perfecto. Como saben, esta ley 32330 tiene la finalidad de que las personas de 16 y 17 años, hoy menores de edad, vayan a establecimientos penitenciarios. Antes de esta norma, ¿qué teníamos? Teníamos que cualquier persona menor de 18 años, si cometía una infracción penal, un ilícito penal, una conducta antinormativa, debería ir a un centro juvenil, a un espacio diferenciado, con un tratamiento especializado y diferenciado del de adultos. Esto es muy conocido. El Programa Nacional de Centros Juveniles, que está a cargo del Ministerio de Justicia, alberga todos los centros juveniles. Tiene como competencia y una dirección ahí que se llama, sus siglas son el PRONACEJ, justamente brindar el tratamiento y recluir a todas las personas. Pero acá hay un tema que quiero comentar. En el penal Ancón 2, y esto es muy conocido de las personas que conocen estos temas, sí existe un centro penitenciario o existe un establecimiento penitenciario, un espacio para adolescentes que, digamos, han vulnerado la seguridad en los centros juveniles. ¿Qué quiero decir? Que hay aproximadamente, y esta data la tengo muy reciente, 152 adolescentes que hoy día están internados en el penal de Ancón 2, pero que son parte de la mirada diferenciada y especializada y a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles. ¿Qué ha pasado? Que, como saben, hay muchas veces de que las noticias, muchas veces que también exacerban los ánimos, no lo dudo, y acá yo estoy del lado de la seguridad ciudadana, por supuesto, al igual que todos.
han hecho de que se puedan mostrar algunas situaciones de amotinamiento en centros juveniles, alguna situación, digamos, complicado, y es que también los centros juveniles tienen sus propias debilidades, ¿no? ¿Y qué pasó? De que hace más de 10 años, digamos, las personas que presentan una conducta un poco más violenta van a un lugar diferenciado de toda la población penitenciaria adulta de Ancón 2, pero van al penal de Ancón 2. Es una situación excepcional, que siempre se ha buscado que esté muy neutralizada. Es más, el Instituto Nacional Penitenciario siempre ha querido que no vayan ahí, porque se sabe de que si bien están dentro del espacio penitenciario, el tratamiento no es de parte del Instituto Nacional Penitenciario, o el Instituto Nacional Penitenciario no tiene ninguna potestad sobre ellos. Así, era como una especie de isla, en donde lo único que se brindaba era estar dentro del perímetro carcelario y brindar la seguridad, pero no el tratamiento, no la alimentación, no el régimen de visitas, no los sistemas que se utilizan propios de los centros juveniles para enfrentar esta situación en la ejecución de la pena, ¿no? Entonces esto es algo importante porque ahora viene una norma en donde te quiere señalar que la regla debe ser de que todos los de 16 y 17 años, por unos delitos ahí señalados, y que son muchos, vayan a la justicia ordinaria, a la justicia adulta, a la ejecución de la pena adulta, es decir, a una cárcel de mayores. Y mi primera pregunta como, digamos, ex trabajador del Instituto Nacional Penitenciario es: ¿en qué situación se encuentra el Instituto Nacional Penitenciario? ¿En qué situación están las cárceles de nuestro país hoy día? Y acá sí voy a compartir algunos argumentos interesantes que he escuchado y otros no. Pero mis argumentos sí están basados o solventados en estadística, ¿no? Que la conozco bastante bien porque obviamente he sido favorecido y privilegiado de conocer la estadística que produce el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces acá, con este pequeño preámbulo, quiero un poco señalar que cuál es la situación, cómo recibe esta ley el Instituto Nacional Penitenciario. Primero, esta ley fue sorpresiva. No se pidió una opinión al Instituto Nacional Penitenciario para emitir esta ley. No hemos tenido... Una cosa es brindar una opinión, un proyecto de ley, que lo hacemos permanentemente, pero otra cosa es opinar, sentarse en una mesa, tener una mirada, saber cuáles son las carencias, los objetivos, para poder aportar. Porque me parece que los temas delicados en el país deben de conversarse, no simplemente debe aparecer la burocracia de alcanzar un documento y que venga y que simplemente yo opino. No, creo que debe haber mesas técnicas para conversar estos temas muy delicados, porque cuando se genere una situación desbordante de violencia, van a buscar a los responsables de la normativa, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional Penitenciario venía ya afrontando una situación complicada. El Instituto Nacional Penitenciario fue declarado en emergencia 4 veces. Todas esas veces, claro, hay que reformar el Instituto Nacional Penitenciario, se decía hay que mejorar estos puntos, la tecnología, el tratamiento, el hacinamiento, como el principal problema de todos los sistemas penitenciarios en el mundo. El hacinamiento es el problema número 1, pero no se le daba presupuesto al Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, a veces hay situaciones de emergencia que sin duda son buenas, pero que si no vienen acompañadas de un presupuesto, poco vas a hacer, porque puede haber mucha innovación, pero hay situaciones muy estructurales que necesitan inversión para que justamente tú puedas mejorar el tratamiento, la tecnología, la seguridad. Entonces, el INPE recibe esta ley teniendo un gran problema, teniendo un 148% de hacinamiento en todas sus cárceles. El ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento Delincuente de Naciones Unidas, señala que cuando un sistema penitenciario tiene un 120% de sobrepoblación, ya se trata de un hacinamiento crítico. Se te dice, oye, cuidado, hay un gran peligro acá latente porque tu hacinamiento está creciendo. El nuestro está en 148 y hoy ya en 149, si no me equivoco. Entonces seguimos creciendo. Esta ha sido una constante que ahora voy a mostrar en otra diapositiva, todavía no, de que es algo permanente, es una línea ascendente permanente. La población penitenciaria crece año a año en 5.000 personas. Ingresan 20.000 personas al sistema y egresan 15.000. Todos los días ingresa y sale una persona.
pero haciendo una media anual siempre se quedan 5.000 personas. Tenemos un crecimiento de 5.000 personas anuales y esto sin dudas es un reto muy importante para que se pueda ver cómo utilizar a la cárcel como la última ratio, ¿no? Porque todavía tenemos un 37% de personas en calidad de prisión preventiva. Esto hace 10 años era una situación más complicada. Teníamos mucho más procesados que condenados. Pero con la reforma del Código Procesal Penal, esta situación cambió. Pero sin embargo, sigue siendo alarmante. Tener 37% personas en calidad de prisión preventiva y también una media de 1.000 absueltos al año, 1.000 absueltos inocentes, es una situación que no debería existir en un sistema penitenciario, porque hay evidencia de que el sistema de justicia también tiene sus fallas, que duda cabe. Y acá, como ustedes saben, en el año 2020, justo en medio de la pandemia, apareció una sentencia del Tribunal Constitucional, muy conocida por todos ustedes, no lo dudo, la sentencia que señaló el estado de cosas inconstitucional en materia de hacinamiento en las cárceles del Perú. Y señaló de que el INPE, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Poder Judicial, diferentes entidades, pero sobre todo el INPE como protagonista, debería hacer esfuerzos para reducir este hacinamiento. Y le dio un plazo de 5 años, plazo que ha sido prorrogado hasta el 2030. Pero ¿qué ocurrió? Si bien se dio un plazo de prórroga, ¿cambió en algo la situación? Fue una sentencia que yo saludo, es más, la cito, no dudo que los abogados litigantes hoy día la citan un montón, de manera para desarrollar investigaciones es sumamente valiosa, pero al final de todo eso, al final de esta norma y cuando se acabó el plazo, ¿qué nos quedó? Es una pregunta que yo me hago siempre, y yo creo que nos quedó más hacinamiento, porque el hacinamiento siguió creciendo, sin duda. Se llamó la atención al Ministerio de Economía, se le pidió al Ministerio de Justicia que haga un plan, se exhortó al Poder Judicial a que usen de manera racional la prisión preventiva, los mecanismos alternativos a la prisión, pero al final el hacinamiento creció, sigue creciendo, es algo que no para, no se detiene. Y ahora se ha prorrogado hacia el 2030. Creo yo que pudo haber una mejor salida para no desviar la atención de la gran problemática a la que se acercó acertadamente el Tribunal Constitucional. Prácticamente dijo, el hacinamiento está creciendo, pero por causas no del Instituto Nacional Penitenciario, porque el Instituto Nacional Penitenciario no dice quién va a la cárcel, lo dicen los jueces. Pero también se abren diferentes situaciones. La sentencia habla mucho también de las condiciones del tratamiento, del excesivo hacinamiento, de la falta de servicios como la asesoría legal, la salud y una serie de problemas que no me voy a detener a desarrollarlos porque están muy desarrollados. Pero acá les he traído una foto de hace 2 años y me gusta utilizarla porque te puede mostrar en qué situación hoy está el penal de Sarita Colonia, el penal del Callao, que fue uno de los penales mencionados en esta sentencia del Tribunal Constitucional, uno de los más hacinados en el Perú. La sentencia habla de 6 establecimientos penitenciarios muy hacinados, este es uno de ellos. ¿Pero por qué lo cito? Porque es uno de los más grandes también. El penal del Callao es un penal que tiene 501 de sobrepoblación. O sea, no el 148. 148 es el promedio de todos los penales, pero este está en 501. ¿Y por qué? Porque, bueno, históricamente este penal no fue concebido como un establecimiento penitenciario, una fábrica, una pesquera, y se acondicionó, como en muchos casos, ¿ah? Hay cosas de escuelas policiales que no fueron diseñadas como escuelas, sino fueron diseñadas como fábricas y luego se acondicionaron, y una lógica de ir ahí, ir trabajando sobre el camino, ¿no? Que a veces trae resultados un poco complicados, ¿no? Y su diseño no fue una cárcel en sí, pero sin embargo se utiliza como una cárcel y hoy día se han hecho modificaciones, pero sigue siendo una cárcel con muy poco espacio para tantas personas. Y hoy día todos los condenados en la competencia del Callao, en la competencia judicial del Callao, van a este establecimiento penitenciario y es muy complicado. Ahí podemos ver cómo es normal en un establecimiento penitenciario que una persona comparta la cama entre 2 o 3 personas, o en establecimientos penitenciarios como Sicuani, por ejemplo, también se comparte la cama. Es muy normal,
que compartan la cama dos personas y hay una línea imaginaria en donde ambos deben ahí estar, ¿no? Cada uno en su espacio, ¿no? Muy bien que estén durmiendo dos personas en una cama donde claramente es una situación complicada. Pero este año fue muy interesante, el año 2020, porque además de la sentencia del Tribunal Constitucional, la pandemia también apareció. Y creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas interesantes que deben ser reflexionadas siempre. Porque todos estuvimos encerrados, ¿no? En un momento ya no ingresaba nadie a los establecimientos penitenciarios por los toques de queda. O sea, era cero ingresos a nivel nacional. Yo de verdad me quedé sumamente frío con esta situación porque nunca la había visto. Siempre estaba acostumbrado a ver ingreso de 90 personas por día. 90, 80, 85, 120. Pero esos días comenzó a bajar a 30, 20, 10 y en un momento nada. ¿Y qué pasó? De que como no llegaban todavía las medicinas a los establecimientos penitenciarios, no llegaba la vacuna, los establecimientos penitenciarios que tienen televisores en los espacios comunes, que se permite un televisor que puede dar imágenes de noticieros para 60, 70, 80 personas, veían, miren, no llegan las vacunas, miren, y también hasta los programas del mediodía comenzaron a decir, y los penales se van a morir todos ahí. ¿Y qué comenzó a pasar? De que los internos comenzaron a reclamar, como cualquier ser humano, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Déjennos libres, porque ahí algunos se pronunciaban y decían, mejor abran la red que se mueran afuera que adentro, así de cruel era, ¿no? ¿Y qué pasó? Ellos comenzaron a reclamar, hubieron amotinamientos y hubo un gran amotinamiento en el penal de Miguel Castro Castro que dejó 9 muertos. Fue muy complicado porque todo el penal se decidió escapar, ¿no? Por esta situación de que el COVID iba a llegar. Sin embargo, esta situación se neutralizó por parte de la seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, pero dio oportunidad que se fije nuevamente el espacio de que, qué hacer con las cárceles. Y como en ese momento, en pandemia, todo el mundo estaba en su casa, fuera de los centros laborales, en los espacios cuidándose, lo que se diseñó desde el Congreso fue debatir normas de deshacinamiento, por primera vez. Yo he visto normas de deshacinamiento de manera esporádica, una cada 3 años, cada 2 años, pero en ese momento se trabajaron 4 normas de deshacinamiento con personas totalmente objetivas. Omisos a la asistencia familiar, que son personas que no representan ningún peligro en la sociedad, y hoy son 2.400 en penales, en ese momento eran un poco más. Personas por delitos culposos, que son personas que no han tenido el dolo de cometer un delito, sino han tenido un descuido, una situación, donde hay una situación grave. Madres con niños en penales, porque los niños pueden ingresar a los penales hasta los 3 años. Y también delitos de hurto que eran, digamos, delitos menores, 6.000 personas aproximadamente, ¿no? Y una serie de normas, ¿no? La norma, el decreto legislativo 1459, el decreto legislativo 1513, el decreto legislativo 1514, diferentes normas que en restas y sumas hicieron que egresen 10.000 personas de la cárcel. Y por primera vez, esa línea bajó. Perdón. Esta es una diapositiva que la voy a dejar, creo que ya la tienen de repente en la clínica, que es muy interesante porque te muestra hoy día la línea de abajo, cuál es la capacidad de albergue del INPE, es decir, cuántas unidades de albergue tiene, cuántas camas tiene el INPE disponibles para los privados de libertad. La segunda línea te habla de el crecimiento de la población penitenciaria. Esta diapositiva debe ser un poquito, digamos, de agosto, puede ser del 2025. Hoy día ya no tenemos 102.000 internos, tenemos 103.800. Exactamente. Y la tercera línea te habla de la sobrepoblación, cómo está creciendo esta tasa de hacinamiento, esta sobrepoblación que conversábamos al comienzo. Entonces te puedes dar cuenta acá cómo esta boca de las unidades de albergue y el crecimiento de la población penal siempre se va anchando, esta boca de cocodrilo, ¿no? Siempre se va anchando, ¿por qué? Porque cuesta mucho construir, no es tan sencillo construir unidades de albergue. Existe un plan de infraestructura en el Instituto Nacional Penitenciario, pero como se trata de un penal que puede costar 250, 300 millones de soles, y que necesita 5 años para construirse con un debido expediente técnico, con una licitación y con la ejecución de la obra, a veces sufre sin dudas
alguna situación de detención por algún tema arbitral. De repente a veces las personas que están construyendo, la empresa constructora puede tener una insuficiencia de dinero o alguna situación adversa, algún hecho fortuito mayor, diferentes situaciones que pueden existir y a veces no se garantiza la continuidad rápida de esa unidad de albergue. Pero esta diapositiva es sumamente interesante porque nos permite ver la realidad. Esta es la realidad y hoy día la realidad es que el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, las cárceles mayores, tienen un gran hacinamiento que, como podemos ver, no estamos a un mes o a un año de que caiga. Es más, la sentencia del TC no lo logró, siguió subiendo el hacinamiento. Pero ahí podemos ver en el año 2020 cómo por primera vez de 95.000 internos por la pandemia cae la línea por primera vez en toda su historia a 86.000. ¿Pero por qué? Porque hubo una situación favorable de pandemia y también hubieron normas de hacinamiento, de deshacinamiento responsable. No es que vamos a sacar a cualquiera, no. Saquemos a los grupos que representen menos peligro. Y se logró el objetivo, que baje. Sin embargo, pasó la pandemia, dimos vuelta a la página y todo volvió a la normalidad, como siempre ha sido de cruel y dura, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque creo que se pueden seguir utilizando estrategias de deshacinamiento responsable. Esas 10.000 personas que ingresaron, ninguno volvió a la cárcel. No hubo ningún escándalo de esas 10 personas. ¿Por qué? Porque fueron normas que se trabajaron. Se enfocó, se hizo criminología crítica y se comenzó a diferenciar quiénes representaban menos peligro, quiénes habían pasado una buena cantidad de años en la cárcel y ya les faltaba 1 año o 2 años para egresar, y se prefirió de que estas personas egresen. Pero aquellas personas que representan un peligro, que acaban de ingresar, que están por delitos muy complicados, no debería ser esa situación así, ¿no? Entonces, eso es simplemente un ejemplo para poder saber cuándo una persona puede diseñar políticas con data, con estadística. Eso es sumamente claro. Y aquí quiero mostrar rápidamente, porque sé que me van a luego acompañar en estas ponencias distinguidos profesores, quiero de repente entrar a mencionar por qué una persona llega a la cárcel en las cárceles de adultos, que es algo que a veces no sabemos, y de repente este espacio es valioso para saber cuáles son los factores que lleva una persona a la cárcel. Por ejemplo, el día de mañana yo saldré a robar un banco, a asaltar a una persona, a cometer una agresión de manera dolosa, no creo. De repente puedo tener un accidente en mi auto, sí, podría ser que sí, culposamente puedo llegar a la cárcel, pero con dolo, robo agravado, extorsión, delitos más altos, que están un poco más alto en la pirámide delictiva, no va a ser de esa manera. Y en el año 2016 se hizo una encuesta muy interesante que le hizo el INEI, no la hizo el Instituto Nacional Penitenciario, y te arrojó que existen factores de riesgo en todos los privados de libertad de los adultos. Y es sumamente interesante verlo, porque a veces uno dice, ¿uno se puede volver delincuente de la noche a la mañana? La respuesta es no. Es una situación adversa, con mucha contaminación criminógena, hay factores de riesgo presentes, y acá el INEI lo que hizo fue mostrar de que de la encuesta que se hizo a todos los internos a nivel nacional, se arrojó que casi el 50% había sufrido violencia física en su niñez. No un jalón de oreja, no le levantó el ego, sino violencia física, es decir, hubo maltrato físico en la niñez. El 34% de todos los internos abandonó su casa antes de los 15 años, un factor muy presente siempre, en delitos muy complicados. Abandonó el hogar. ¿Y a dónde se fue? Claramente integrar pandillas, las malas juntas. Ahí comenzó toda la situación muy complicada. El 29% de todos los internos también, antes de ingresar a cárcel, tuvo una persona interna en un establecimiento penitenciario. Otro gran factor de riesgo. Y cuando uno los entrevista, te dicen, sí, mi tío, mi papá, alguna situación. La Defensoría del Pueblo este año ha hecho una encuesta muy interesante y detectó que una gran cantidad de internos no sabían dónde se encontraban sus hijos fuera de cárcel. No lo sabían. No sabían si estaba con la abuela, con el hermano o nada. Y ahí ya podemos ver que este factor se hace presente. Y un último factor, que casi el 50% de los internos vivió en barrios con presencia de pandillas, venta de drogas,
una situación un poco violenta, el barrio fue una situación muy complicada. Y unos dos últimos factores importantes, que son en los que se concentra el Instituto Nacional Penitenciario: el trabajo y el estudio. El 95% de todos los privados de libertad tuvieron trabajo, sí tuvieron trabajo, no es que no tenían trabajo, pero su empleo era precario. Era un empleo muy precario, prácticamente tenían de 2 a 3 trabajos el mismo día. Tenían que en la mañana trabajar en Gamarra, en Polos Azules, siendo microbusero, en la tarde en otro trabajo y a veces en la noche en otro tipo de trabajo. Y aquí se puede ver lo que se habla en un momento en una investigación que hizo el Instituto de Estudios Peruanos del delito aspiracional, ¿no? Yo a veces robo para, patrimonialmente, ¿no? Para incrementar mi patrimonio porque no me alcanza por una situación, ¿no? Que es una situación ahí muy, muy determinada que en algún momento podremos desarrollar más. Y otro factor muy importante que es la educación. El 60% de toda la población penitenciaria, 6 de cada 10 internos, no culminó la primaria o secundaria. Miren qué importante. Este me parece uno de los más determinantes. A veces se critica, ¿por qué estudian en los penales? ¿Que por qué les hacemos un favor? Se estudia porque el estudio y la educación es un instrumento de cambio absolutamente, y creo que todos los presentes acá somos prueba de ello. Sin duda la educación te cambia la vida y a muchos de ellos se les ha cambiado. Rápidamente quiero mencionar, porque creo que ya me pasé bastante, de que, y me voy un poquito, quise profundizar un poco en estos temas que me parecen importantes, pero solamente quiero acabar con estas dos últimas diapositivas. Esta norma, cuando aparece, no tiene a un Instituto Nacional Penitenciario preparado, porque espacio no hay en los penales de adultos, y cuando aparece la norma, todo el Instituto Nacional Penitenciario se sorprende, y lo primero que hacen es difundir una directiva diciendo de que hay que separar a los adolescentes de 16 y 17 de los adultos. Pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo va a resistir el Instituto Nacional Penitenciario? Porque el Instituto Nacional Penitenciario cumple las normas, no lo dudo. Pero ¿hasta cuándo puede sostenerlas? Y lo cierto es de que desde mayo hasta la fecha ya han ingresado 141 adolescentes a las cárceles, a diferentes cárceles: Ancón 2, Trujillo Varones, Chincha, Chiclayo, Chimbote, Huánuco, Río Negro, Icas, Huaraz, Piura, Trujillo, etc. Entonces los jueces no están inaplicando la norma al caso concreto, no están aplicando el control difuso, que por ahí en una ponencia escuché, no, pero ha habido un comunicado del Poder Judicial que dice que los jueces apliquen hagan uso de su facultad de control difuso. Eso no se está aplicando, se ha aplicado creo que solo 3 casos. Los demás están aplicando la norma hoy día, la ley 32330, y ya van 141, y creo que esto es un gran problema, porque la misma norma te dice que debe haber un espacio diferenciado para los adolescentes que lleguen a esta situación. Ahora, finalmente, porque no me da mucho tiempo, me pasé, discúlpeme, Ana Paula. Debemos recordar que la norma ha señalado de que los adolescentes deben ser tratados de manera especializada, de manera diferenciada, pero al estar en un espacio común con la población adulta, esto va a ser imposible. Va a ser imposible, ¿por qué? Porque existe una gran concentración en el INPE por tratar a todos por igual, porque los servicios son escasos. Y hoy día, si bien esta norma ha dicho tienes que separarlos, no le ha dado presupuesto una vez más para que se puedan contratar nuevos profesionales que atiendan a estos nuevos adolescentes. Es decir, hoy día no hay un programa estructurado o programas estructurados para que justamente atiendan a los adolescentes. Y es algo que creo que se debería rápidamente corregir, porque el tratamiento penitenciario es la columna vertebral del sistema penitenciario. Si bien se brinda seguridad, el cambio se logra, o la no reincidencia se logra con el tratamiento, es decir, con trabajar, con educar, con ir a las terapias sociales, a las terapias psicológicas, el soporte familiar y todo lo que nos van a poder comentar de repente diferentes especialistas. Entonces, mi reflexión es que el tratamiento debe ser garantizado, y no solamente debe ser normativo, sino debe ser fáctico, debe ser de hecho. Y eso se logra sabiendo a cuántas personas se ha contratado en estos nuevos programas para que ejerzan esas funciones. Y lo cierto es que no se ha hecho. Entonces, ¿qué se está haciendo?
se está dejando en abandono una situación que va a repercutir en la reincidencia, no lo dudo, ¿no? ¿Y qué pasaba antes? En el sistema de adolescentes, ¿saben de cuánto es el hacinamiento? El hacinamiento no es de 149% como el del INPE, sino es de 13%, mucho menor. Y algún especialista hace poco dijo, está descendiendo la población en los centros juveniles. Pero claro, esto es una situación un poco engañosa porque en realidad se están yendo ahora los penales de adultos, ¿no? Entonces, ese no es el objetivo, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, solamente reflexionar de algunos temas. Creo que el espacio penitenciario no es un espacio para que vayan los adolescentes porque todavía no se ha superado la situación de hacinamiento crítico. Creo que los centros juveniles te garantizaban que con un 13% de hacinamiento y con un tratamiento especializado se pueda garantizar justamente que no vuelvan a reincidir. Y sobre todo, quiero señalar de que debemos de tener mucho cuidado con la implementación de este tipo de normas porque muchas veces sin un presupuesto adecuado o sin un cambio en la mirada te van a llevar justamente a resultados improductivos. Muchas gracias. Ahora les dejo con Ana Paula.